Un, dos, tres. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias por estar acá hoy. Esta es la clase que, bueno, dentro de la Asociación Argentina de Salud Mental, pertenece a una de las clases del capítulo de Salud Mental Laboral, presidida por la doctora Elena Viso, quien está a cargo de este capítulo y de la organización. Yo soy parte de este capítulo. Mi nombre es Estefanía Senesco, soy psicóloga y docente. Y la idea de hoy es poder, bueno, conversar acerca de estos dos temas que, bueno, hoy en día son temas álgidos de nuestra sociedad actual. Los temas que hoy van a ser presentados siguen la línea de trabajo e investigación que estamos desarrollando este año con el equipo que conforma el capítulo de la asociación. A lo largo del año va a haber otras clases también que van a hablar sobre diferentes temáticas dentro de lo que es la salud mental laboral. La idea de hoy, díganme si ven bien el tema de las diapos, no sé si se van moviendo porque a veces quedan como estancas y después se ve la segunda diapo, ¿sí? Sí, sí, Ah, se ve bien. perfecto. Bueno, la idea de hoy es poder charlar y conversar a través de tres ejes de la clase, que si bien, bueno, los dividí como para organizarla, van a tener que ver un poco todos, ¿sí? Tienen que ver un poco al principio, la idea es hablar un poco de contexto laboral y precarización, después de lo que son los riesgos psicosociales en el trabajo, y por último, como presentación clínica, una de las presentaciones clínicas que aparecen dentro de lo que son las problemáticas en salud mental, lo que es ataque de pánico. Voy a la siguiente, ahí está. Bueno, para empezar por lo que es la primer, a ver, ahí está. La primer diapo, para pensar digo, comentar algo de la actualidad de nuestro mercado laboral, actualmente en nuestro país, ¿no? En nuestro país la precariedad laboral se manifiesta en un mercado de trabajo con, bueno, alta informalidad, salarios bajos, condiciones laborales eh, inestables, que tienen que ver con, bueno, un poco en relación a lo que engloba no solamente lo que es la informalidad laboral, sino también lo que tiene que ver lo que queda por fuera, ¿no? Lo que es la seguridad social, la pérdida de los derechos laborables, no solo la informalidad en lo que tiene que ver con los diseños organizacionales de los mercados, sino también que todo este conjunto de cuestiones se terminan como, bueno, cristalizando en lo que es el desorden laboral y social. Hay ciertas políticas públicas que están diseñadas como a medida, ¿no? Para proteger a algunos sectores y castigar a otros. Creo que, bueno, no es nada que nos sorprenda. Hoy en día es todo lo que nos atraviesa a todos los que laburamos tanto en salud como en salud mental y en otros nichos de trabajo. Que bueno, estas políticas públicas que son poco equitativas, ¿no? Que protegen a algunos grupos y desprotegen al conjunto, es decir, ¿no? Como que se tapan problemas hoy y hay otros que bueno, van quedando como en ciertas situaciones a la intemperie para pensar en un mañana poco prospectivo. Por lo tanto, lo que tiene que ver con la pérdida de empleos registrados, la caída del salario real, ¿no? Y el aumento de lo que es la informalidad, son indicadores de una situación bastante preocupante que, bueno, va tiñendo, ¿no? Como diferentes aspectos de la calidad de vida de cada trabajador y trabajadora, y principalmente lo que tiene que ver en nuestra clase de hoy, que es lo que se expresa a través de la sintomatología en lo que vemos en los consultorios o en diferentes dispositivos, tanto, bueno, públicos como privados, en lo que es la salud mental, ¿sí? De cómo se va expresando. Empezando por el primer eje de trabajo, que tiene que ver un poco con el contexto laboral y la precarización para pensar y analizar con una autora que me parece muy interesante, es una socióloga que se llama Noelia Burgos. Ella presenta en la UNLP, en la Universidad de La Plata, un trabajo donde toma a algunos autores que nombra, bueno, Elena en sus clases y otros integrantes del capítulo, como por ejemplo de Jurs. Ella, digo, como para contextualizar, habla brevemente de lo que es el contexto laboral, de lo que es el trabajo, ¿no? Y en esta investigación que ella hace, marca principalmente que el trabajo tiene un significado profundo para los sujetos, ¿no? Y que representa uno de los aspectos centrales que tienen que ver con la vida en general, no solo con la vida, sino también con la calidad de vida.
Y esto vuelve necesario atender, ¿no?, a las fuertes transformaciones que han venido dándose a lo largo de las últimas décadas, y particularmente de principios de este siglo. Si bien hay como un corte bastante importante en lo que es la informalidad laboral, en lo que fue la pandemia, ¿no?, con ciertas cuestiones que tienen que ver con que se ha desdibujado un poco el encuadre de trabajo, ¿no? Digo, esta hiperconectividad, estas cuestiones donde uno sigue trabajando y se encuentra conectado por fuera del horario laboral, los dispositivos, las videollamadas, bueno, etcétera. Igualmente esta cuestión de las transformaciones han venido desde antes de la pandemia en un mundo laboral cambiante, y ella marca que se han generado cambios tanto simbólicos como imaginarios, como también dentro de lo que es lo real. Después vamos a ver con la sintomatología clínica de estos sujetos en relación al trabajo. Plantea principalmente que hay un vínculo, ¿no?, que es indisoluble, que une lo que tiene que ver con el psiquismo y el trabajo, ya que el trabajo, bueno, es una actividad que referencia al sujeto en un lugar particular donde, bueno, una y otra vez construye y reconstruye su identidad. Ella plantea dos cuestiones para introducirnos en el tema de lo que es la precariedad. Perdón, ahí. Trabaja dos cuestiones que tienen que ver con las expectativas del sujeto, ¿no? Estas expectativas se relacionan un poco con dos vertientes, una que tiene que ver con el caso favorable y otra con el caso no tan favorable. Ella habla que en los casos favorables o en el imaginario o en el ideal de un trabajador, las exigencias intelectuales, motrices, psicológicas y lo que requiere en sí la tarea, se van relacionando con el ejercicio de las mismas, que tienen lugar como a ciertas sensaciones que permiten experienciar cuestiones placenteras. Sin embargo, dentro de lo que son estos casos ideales, hay ciertos casos que no son tan ideales y que se encuentran cuando hay ciertas organizaciones de trabajo que chocan de frente con, en un primer momento, la salud, las necesidades y los deseos de los sujetos, dando diferentes formaciones a sufrimientos y malestares. Acá en la diapo lo que podemos ver son ciertas cuestiones originarias de trabajos precarizados, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el empleo doméstico, con los empleados en relación a obras de construcción, con este auge de estas nuevas empresas que son pedidos ya Rappi, Globo, hiper archimega precarizadoras, todo lo que tiene que ver con los que somos trabajadores dentro de lo que es la salud mental, el núcleo de discapacidad, ¿no? Principalmente todo lo que tiene que ver con los acompañantes terapéuticos. Y esto que se ve la precarización de extensas horas de trabajo por una paga magra, y como hablábamos al principio de la clase, lo que tiene que ver un poco con la pérdida del encuadre de derechos, ¿no? Digo, porque un trabajador que tiene cierto accidente y no puede recurrir a su trabajo, no cobra. Por lo tanto, si no cobra, esto lo lleva, ¿no?, como un desglose de ciertas cuestiones donde no puede seguir sosteniendo cierta calidad de vida. Entonces la pregunta que se escucha un poco dentro de lo que es nuestro trabajo es: ¿qué sucede, ¿no?, cuando los individuos comienzan un derrotero donde para trabajar se pone en juego la salud, las necesidades y los deseos, como decía Noelia Burgos? Y esto se frustra, ¿no?, dando lugar a diferentes formas de sufrimiento y malestar. Me pareció interesante poder pensar y tomar a una psicoanalista francesa, se llama Sonia Weber. Ella es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y es directora de una asociación que trabaja con violencia individual sufrida y o actuada en la vida, se llama así la asociación en la que ella trabaja. Y dentro de algunos trabajos que ella tiene, hay uno que trabaja la noción de comunidad negativa, desarrollada por George Battelle, donde propone pensar la definición de precario, ¿no? Como pensándola no solamente desde la raíz de la palabra, o sea, su etimología, sino marcando ciertos antónimos y sinónimos como para, digo, ver lo claro oscuro de la palabra, ¿no? Y ella define
lo que tiene que ver como precario, ella lo toma de esta raíz latina, que es precarius, habla del obtenido mediante obtenido mediante la plegaria y por lo tanto que no está garantizado. Como sinónimo lo impotente, ¿no? Lo que tiene que ver con lo débil, lo incapaz, lo ineficaz, lo estéril, lo insuficiente. Y como sinónimo de precario también lo frágil, lo inestable, lo incierto, lo inseguro, la amenaza y la oscuridad. Y como antónimo de este conjunto de palabras, la eternidad, la permanencia, la inmutabilidad y la solidez. Ella a raíz de esto lo que empieza a plantear es que, bueno, estas nociones de precariedad, que, bueno, este variopinto de palabras, ¿no? Que empieza como un poco a trabajar, que marcan y que definen a la época, ¿no? Ella habla de un lema del contexto social, donde estas palabras, precario, impotente, vulnerabilidad, son un poco contrarios a los lemas actuales que empiezan que están como circulando, ¿no? El tema actual en relación a ciertas cuestiones de lo laboral, ¿no? Esto de ser emprendedor, ser fuerte, ser autónomo, ser competitivo, ser resiliente, ser dúctil, flexible, adaptable, ¿no? A ciertas cuestiones que pasan en el contexto y que empiezan como a generar cierta disonancia para pensar en lo precario o en la precariedad, donde hay un sujeto que, bueno, tiene que cumplir con ciertas cualidades o virtudes para lo que es el mercado, no solamente laboral, sino también social, ¿no? Con todo el auge que hay de emprendedores y emprendedoras. Y muchas veces, digo, ella lo que retoma también es que tanto en diferentes medios o en redes sociales, y esto también, digo, se escucha en lo que es ahora con la inteligencia artificial y con lo que los pacientes googlean, ¿no? Y traen al consultorio, esto de responsabilidad individual, ¿no? Como que se desprende un poco de estos mandatos, donde el individuo sería como el único responsable de sus éxitos, ¿no? Como quien quiere puede, como, bueno, esto que está como un poco trabajado por lo que es el oficialismo, ¿no? El tema de, bueno, erradicar ciertos planes que tienen que ver con la pauperización del sujeto, donde se le da algo, pero tiene que poder trabajar, ¿no? Como si trabajar fuera algo que no tendría que estar garantizado, sino un deber ser. Pero bueno, también, incluso más importante, lo que tiene que ver como al sujeto centrado como responsable no solamente de sus éxitos, sino también como de sus fracasos. Y ella lo que trabaja un poco también en relación a estas cuestiones que empieza como a desarmar para poder pensarlas de diferentes lugares, y no solamente lo precario, como lo vulnerable, lo frágil y un recorte, sino para pensar toda una realidad conjunta y no que cause disonancia, es como esta psicologización del individuo, que es el único que puede solo, con sus lazos con los otros rotos, y como impidiéndose cuestionar y poner en tela de juicio justamente a las instituciones o a las cuestiones sociales y políticas que subyacen, ¿no? A estas dificultades subjetivas. Y ella plantea, yo hice un recorte del trabajo de ella que me pareció como muy claro en lo que quiere plantear, que es lo que dice en la diapo, que ella lo que dice es: las nociones de fragilidad, de resiliencia, de vulnerabilidad nos hablan de la precariedad. Pero es la precariedad vista a través de estos filtros. Es como una precariedad light, descafeinada, mucho más ligera y menos inquietante. En todo caso, se nos presentaría así una precariedad amable. Y continúa. Al hablar tampoco de la precariedad en sí misma, al reducirla a la fragilidad, a la vulnerabilidad o a la resiliencia, intentamos preservar una mínima esperanza en todo lo que representan las instituciones y el orden establecido. Ahí donde la precariedad es inapelable en cuanto a la inadaptación de las instituciones, de las prácticas sociales, culturales y educativas. Entonces, a raíz de esto, ella lo que sigue proponiendo para pensar un poco el tema de la precarización y cómo afecta al individuo de la época, y también lo que escuchamos, siempre pensándolo como un poco transversal, ¿no? A que el individuo está como atravesado no solamente por esto de la precarización y las instituciones que no responden, sino que esto también tiene que ver con el ámbito político, socioeconómico,
y que la cuestión de la precariedad crece, ¿no? Desgraciadamente, rápidamente, y cómo va apareciendo la precarización en todos los momentos, ¿no? De la vida de un sujeto, y que hoy en día es, digo, no sé si por las ciudades o provincias en las que están ustedes también esto pasa, eh, pero la realidad es que es cada vez más la precariedad presente en las personas en situaciones de calle, ¿no? Que justamente esta precarización en lo que tiene que ver con la accesibilidad a instituciones de salud, es lo que va fabricando justamente esta invisibilidad social y esta normalización de las personas en situación de calle con graves problemáticas en salud mental, no solamente con adicciones, ¿no? Sino es como todo un combo que va apareciendo ahora. Em, pero también con la precarización, digo, en este punto de las personas de situación de calle, sino como una tendencia social, que es esperable que esto vaya pasando, ¿no? Que uno se va como normalizando ciertas cuestiones que van pasando. También ella habla de la institución de la precariedad, ¿no? Y la casuística burocrática como modo de gobierno, un poco lo que está pasando ahora con lo que es, y ella pone la antinomia precarizar, controlar, ¿no? Que tiene que ver con la destrucción y la fragilización de ciertas instituciones públicas. Yo estoy terminando mi concurrencia, que ya es una figura extinta por este gobierno, que es una forma eh, para, bueno, adquirir formación clínica en instituciones públicas. Es una formación de 5 años. Yo estoy terminándola en un hospital monovalente de Cava, en Buenos Aires, y todo lo que está ocurriendo a nivel de nuestros hospitales, ¿no? Como el Hospital Bonaparte, el Hospital Garraham, esto que está pasando ahora con los residentes que rindieron el examen, que se cambia el contrato de duración, perdón, el contrato de residente a becario, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con fragilizar y destruir a través de la precarización, ¿no? Como si esto fuera base, y esto que ella dice, como base de la vida y como una nueva biopolítica del poder, ¿no? Esto que tiene que ver más para precarizar y controlar. Em, a raíz de esto ella toma dentro de lo que es diferentes autores, uno de los que toma es Laurent Ott, que es docente, es filósofo, también francés. Y lo que él va a proponer es ciertas nociones que van acompañadas con lo que es la precarización. Y él va a decir que la precarización concierne precisamente y por definición a todo lo social para destruirlo. La precarización no es solo un fenómeno invasivo, ¿no? Sino globalizante, que invade todo lo que tiene que ver con el campo de la experiencia y de la vida humana. Ya se han inventado, él lo que marca es, hace un estudio sobre lo que es el materialismo histórico, el marxismo, y une como dos términos, que es proletariado y precario, para hablar del precariado. Eh, y lo que empieza a trabajar un poco en este sentido, ¿no? De habla de una clase en el sentido marxista, eh, porque si bien es lo que plantea que el trabajador precario puede ser consciente del sufrimiento que está viviendo y su relación con los demás actores del sistema de producción, va a decir que su precariedad le impide de manera fundamental, y esto es lo más importante que se rompe en la precariedad justamente, es el vincularse con otros trabajadores precarios, y no solo a causa de la atomización, sino también por la posición marginal, excluida desde el principio y por definición, que tienen en relación con los órganos de representación de los trabajadores. Entonces, digo, en este lazo que se rompe, lo que nombramos antes en relación al trabajo, ¿no? Que también se va menoscabando, que tiene que ver con lo identitario, con la pérdida de una calidad de vida, con un borramiento, ¿no? Que va causando esta precarización que tiene que ver también con la exclusión, y con la dificultad en acceder a diferentes instituciones que garantizan diferentes derechos para una mejora en la calidad de vida, como nombraba Burgos, que es lo esperable en un trabajo. A partir de todo esto nombrado como un primer eje, que es como que el que atraviesa la clase, las consecuencias que empiezan a aparecer son justamente los riesgos psicosociales en el trabajo, ¿no? Los riesgos que empiezan a aparecer en relación a diferentes presentaciones
que encontramos en lo que es no solamente la clínica como dispositivo de escucha, ¿no? Digo, riesgos también en relación a actores del trabajo, ¿no? Riesgos que tienen que ver también con el diseño y la gestión del trabajo, que afectan no solamente a la salud mental, sino también a la salud física. Y que estos riesgos pueden manifestarse a través de diferentes presentaciones, que ahí sí va puntualmente lo clínico, que es el estrés, la ansiedad, la fatiga, o como hemos hablado en otras clases de este capítulo, lo que tiene que ver con el burnout o el síndrome del quemado. Yo tomé un informe de la ONU que fue presentado por Proyecto Suma. Proyecto Suma es una asociación civil que trabaja con pacientes dentro de lo que es el espectro de la psicosis, pacientes mayores de 18, que tiene que ver un poco con todo lo que es la inserción laboral y no solamente la rehabilitación en relación a una presentación clínica, sino como a esta reinserción laboral de cómo es la estigmatización o la desestigmatización cuando una persona quiere conseguir un trabajo y tiene una problemática en salud mental, o tuvo una internación, o toma algún tipo de medicación psiquiátrica. Este informe de la ONU es presentado por la Relatoría Especial sobre Pobreza Extrema y Derechos Humanos. Advierte que las personas en situación de pobreza están expuestas a un mayor riesgo de padecer trastornos mentales y examina la relación entre una mala salud mental y la perpetuación de la pobreza. Yo tomé como extractos, ¿no? de lo que va poniendo como importante, va a decir que para combatir la ola mundial de depresión y ansiedad, hay que redoblar los esfuerzos para luchar contra la pobreza y la desigualdad para hacer frente a la inseguridad económica. Esto es lo que recomienda este informe. También el recorte habla de que, no sé si pasa la diapo. Ahí está. Bueno, lo que plantea a grandes rasgos para pensar es que uno de los recortes que hace es que hemos fomentado, dice, sociedades obsesionadas con el crecimiento en las que se presiona a los individuos para que compitan y mejoren su rendimiento, y la consecuencia es una ansiedad que puede desembocar en depresión o en fuertes ataques de pánico, cuando no se cumplen unas expectativas poco realistas de lo que significa vivir una vida productiva. Y lo que propone son como 4 pasos que tendría que hacer cualquier sociedad para poder invertir en salud mental y como anticiparse a estas cuestiones que aparecen en, en lo laboral, ¿no? Digo, en relación a las estructuras de clínicas de la depresión, la ansiedad y en posteriores ataques de pánico. Lo que plantea son inversión, ¿no? Que tiene que ver con invertir en salud mental, que lo que dice que puede parecer mucho más costoso. En realidad nosotros lo que trabajamos en diferentes dispositivos también, a veces cuando es posible, lo que tiene que ver con la promoción, ¿no? De cierta semiología, de ciertos signos y síntomas que aparecen tempranamente antes de que aparezca el emergente, ¿no? Digo, porque quizás la forma de trabajo en los dispositivos de obra social o en las atenciones de demanda espontánea tienen que ver con el diagnóstico cuando ya hay un desvío, ¿no? Entonces esto de lo que trabaja un poco este informe tiene que ver con una inversión en salud mental de promoción, porque hoy en día lo que tiene que ver con el sostener un espacio en salud mental y sumar una interconsulta farmacológica, como por ejemplo la toma de antidepresivos, es imposible sostenerla económicamente. Entonces se empieza como a hablar de esta inversión en algo un poco ideal, ¿no? Pero bueno, es lo que recomiendan. Reducir la inseguridad, esto es importante porque aumenta como lo que tiene que ver la inversión en servicios de salud mental. Esto lo que plantea es que en ningún caso, ¿no? Se debería reemplazar el análisis de los factores de fondo que causan principalmente lo que tiene que ver con la depresión y la angustia, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con la pobreza, el aislamiento social, las desigualdades, que se traducen después en ansiedad y en diferentes presentaciones clínicas, y después lo que tiene que ver con no sé si pasó la diapo o quedó. A ver, ahí está.
Ahí está. Bueno, las dos últimas que marca es la lucha contra la estigmatización y la discriminación, que es un poco el agravante, ¿no?, del efecto negativo de lo que tienen que ver con los problemas de salud mental en la capacidad de las personas para salir de la pobreza, y muy idealmente el diseño de entornos urbanos, que es como, bueno, el acceso a espacios verdes y parques, que no solo es salud mental, sino habla también, digo, hace todo un desglose de lo que tiene que ver con salud social. Entonces, entrando y atravesando un poco lo que tiene que ver con la presentación clínica, ¿no? Y lo que se escucha en los consultorios en relación a lo laboral, el ataque de pánico, los ataques de pánico en relación a la salud mental, es la pregunta: ¿cómo caminar sobre un suelo movedizo, sobre un terreno incierto, que puede ceder en cualquier momento y engullirnos? Es las sensaciones, ¿no?, que digo, yo armé como una pregunta que aúna un poco los diferentes relatos o los diferentes discursos eh, de trabajadores y trabajadoras que presentan este tipo de problemática, porque es como la incertidumbre, la falta de prospección, lo cotidiano se transformó en el proyecto, como sobrepasar el día a día y sobrepasar la cotidianeidad es un proyecto de vida. Y este terreno, que también lo nombra Weber en su estudio, que toma de lo que es las sociedades negativas, de los dessuelados, nombra ella, ¿no? Como este caminar en un suelo que es incierto y movedizo y que no, digo, no permite más allá que esto, ¿no?, de la fragilización y del día a día. Nuestra ley de salud mental, que es la 26657, reconoce la salud mental como, bueno, un proceso dinámico y complejo, ¿no?, determinado por varios factores que tienen que ver con lo económico, con lo social, con lo histórico. Y el énfasis puntual que pone, ¿no?, tiene que ver un poco con el desarrollo individual y social, que el desarrollo social obviamente tiene que ver con principalmente lo educativo y lo laboral, y que la preservación y la mejora tiene que ver con una construcción social activa y sobre todo colectiva. En este sentido, hay una psicoanalista que describe como de manera muy interesante esto de lo colectivo, ¿no?, en relación a cuál es la consecuencia de un ataque de pánico en relación a la precarización laboral. Y ella habla de el arrasamiento, ¿no?, lo que tiene que ver con la noción de arrasamiento en la subjetividad. Y ella nombra dos frases que tienen que ver un poco con lo que venimos hablando. Una es que con la noción de arrasamiento evocamos situaciones en las que la vida en sus diversos ámbitos se encuentra prácticamente al borde de la existencia, en un estado de precariedad o desolación. Y que la expresión vidas desgastadas modifica la cuestión del sujeto de forma inesperada, pero ineludible, permitiendo situar el sufrimiento fuera, como que está simplemente en lo real. Pensando un poco lo real, ¿no?, y el sufrimiento fuera, y los episodios que escuchamos en el consultorio, los que trabajamos dentro de lo que es el encuadre dispositivo clínico, digo, sabemos que dentro de lo que es el DCM, hoy usamos el 5, de lo que es el trabajo interdisciplinario, el trabajo en pares, ¿no? Digo, hay una presentación semiológica de ataque de pánico que está definida por la OMS, ¿no?, como un episodio que está caracterizado por sensaciones, ¿no?, sensaciones variopintas entre miedo, ansiedad. Muchos de los usuarios han pasado por otros especialistas pensando que esta ansiedad tiene que ver un poco con una sintomatología que tiene que ver con lo cardiovascular, algunos piensan que es neurológico, y cuando no encuentran respuesta los neurólogos o los clínicos, y los episodios se van haciendo cada vez más agudos,
porque se presenta de esta manera la semiología, ¿no? Un ritmo cardíaco elevado, la sensación de muerte, sudoración excesiva, temblores, sensación de ahogo, y los escuchamos nosotros, lo que empieza a escucharse es que hay un quebrantamiento de lo que tiene que ver un poco con la economía del agotamiento, ¿no? Es como un ciclo, como hay un ciclo que empieza a tener que ver con lo que es la sensación del ataque de pánico y estos episodios que se presentan desde lo corporal, entramados con situaciones que cada vez son como más amenazantes, relacionadas con la pobreza, la desigualdad y un trabajo precario, que empieza por un síntoma, ¿no? Este desvío que hablábamos antes, que es nuestra forma de laburo, que es el diagnóstico, ¿no? Que es como la hipótesis de trabajo. Este círculo empieza con la discriminación, ¿no? En el empleo, porque digo, si es un trabajo informal y que, bueno, no tiene ni siquiera, digo, si la persona no asiste, el sujeto no asiste, no trabaja y no cobra, digo, esto es como, no hay ningún tipo de, esto que hablábamos al principio, ¿no? Ni de seguro, ni de derecho laborable que pueda permitir un médico o pueda permitir una consulta. Mi trabajo puntualmente en lo que es el área laboral tiene dos vetas. Una, que es en la parte de admisiones en una obra social de comercio, que justamente se reciben todo lo que tiene que ver con los psicodiagnósticos en relación a, no sé, era un operario en una tal fábrica y estaba trabajando con cuero, se lastimó, qué es lo que pasa y por qué tenemos que darle este tipo de licencia. Y la otra es como perito, ¿no? Que tiene que ver con el fuero civil y laboral, que, bueno, una persona que tuvo cierto tipo de accidente, sea yendo a su trabajo o fuera de su trabajo, empieza a tener cierta sintomatología que tiene que ser evaluada. Y esto causa también cierto tipo de discriminación en el empleo, ¿no? De qué es lo que va pasando con esta persona que se va ausentando, porque esto es lo que se escucha, ¿no? Los mecanismos que que habían en su momento dado respuesta a adaptación empiezan a ser perjudiciales, porque ciertos mecanismos adaptativos empiezan a ser desadaptativos, y empieza cierto aislamiento social, donde en general lo que se pregunta, ¿no? Es cuando escuchamos ataques de pánico reiterados, escuchamos mucho sufrimiento, es porque no, digo, si hubo una consulta en salud mental, ¿no? O si, aunque sea por guardia, cuando esta sintomatología es muy exacerbada, y lo que se escucha es que hay un acceso limitado, ¿no? a la atención, porque hay, bueno, una escasa protección social, porque hay aislamiento, porque tienen que seguir trabajando, porque, digo, la ansiedad también tiene que ver con ciertas cuestiones que son cotidianas y se van normalizando, y la inseguridad económica también va generando como estos trabajos por necesidad y cada vez más precarios. Entonces, bueno, se va armando como este círculo que genera, bueno, como esta cuestión medio el perro que se muerde la cola en relación a episodios, ¿no? Que se van como eh, tratando de desarmar en relación a diferentes tipos de discursos que el sujeto, bueno, va posibilitando eh, decir o posicionarse, que muchas veces la interconsulta con psiquiatría o tratar, ¿no? De pensar en relación a trabajar en algo conjunto, eh, es complejo porque esto que se arma, ¿no? Este círculo que define bien lo que pasa hoy en día en relación a lo precario, es como que hay un síntoma, pero hay un aislamiento, pero hay barreras de accesibilidad donde esto se va generando y después la adherencia al tratamiento es muy compleja. En relación a lo laboral, ¿no? Hay un colectivo que se llama Juguetes Perdidos, que presentó un trabajo muy interesante en Córdoba en el 2018. Este colectivo es un colectivo sociocultural que trabaja desde el 2009, todo lo que es en el conurbano bonaerense, y realiza diferentes intervenciones en barrios, en escuelas, en penales, y se enfocan, investigan puntualmente lo que tiene que ver con las problemáticas sociales, especialmente aquellas vinculadas con la precariedad, ¿no? Y buscan generar como diferentes espacios de reflexión y acción política a través de diferentes
actividades, publicaciones, hacen encuestas transversales, y en este trabajo que les cuento, que tiene que ver un poco con, el título del trabajo se llama movimientos que tenían que, no me lo acuerdo puntualmente, pero tenían que ver movimientos que tienen que ver con con los minoritarios, las insistencias y la resistencia social en la salud mental, ¿no? Por eso digo, lo tomé para explicitar como un poco todo lo que es el recorte clínico de un ataque de pánico en relación a la precarización laboral, con lo que es lo semiológico, ¿no? Con el DCM, con la definición de la Organización Mundial de la Salud, con la economía del agotamiento y cómo es romper este ciclo, y también con algo real, entre comillas, quiero decir, con un discurso de alguien que no está dentro de un consultorio y que está atravesado por diferentes situaciones que puede explicar, son diferentes recortes, ¿no? Como que van explicando diferentes personas en estas intervenciones de este colectivo, y me pareció interesante como para traer y leerlo y poder poner a jugar algo de esto. Lo voy a ir leyendo y cualquier cosa, digo, lo podemos ir hablando. Dice, esta es una persona que vive en Córdoba, ¿sí? Dice, por ejemplo, si vos tenés un montón de redes, si sos de clase media de la ciudad de Buenos Aires o de Córdoba, tenés un montón de redes simbólicas, familiares, culturales, y de repente entras en un laburo precario. Ahí seguramente vos podés detenerte y con el respaldo de esas redes pensar o vivir la precariedad en el trabajo específicamente. Lo mismo te puede pasar si tenés varias redes y pensás desde ahí la precariedad en el ámbito de la salud, por ejemplo. Ahora, cuando vos estás en un barrio mucho más expuesto y tenés menos redes, ahí se nota mucho más claro que a la precariedad no la podés fijar, que está en todos los aspectos de la vida, en todos los aspectos de tu vida, el trabajo, la salud, el consumo, la familia, los rejuntes. Todas las gestiones que uno tiene que hacer para mantener una vida, incluso las gestiones anímicas, están marcadas por la precariedad. Entonces la precariedad deja de ser un elemento o un aspecto de uno de los elementos de una vida, sino pasa a ser algo así como un fondo de época. La precariedad totalitaria que te recuerda constantemente que podés verte fragilizado, que tu mundo puede ser desmantelado, que tu barrio puede pudrirse o tu casa. Otro fragmento. La precariedad es totalitaria cuando es el suelo de todo lo que se arma para vivir, cuando toma y actúa sobre la totalidad de la vida, cuando no es posible pararse sobre otras superficies que estructuren y que lo que queda entonces es la contingencia de un día a día. Cualquier cosita puede desmontar el frágil equilibrio cotidiano. Quilombos que son violencias latentes circulando y que enfrentarlos te vuelve el cuidador y el propietario de tu vida. Una individualidad paranoica y solitaria. Cualquier secuencia se vuelve un riesgo vital. Precariedad totalitaria porque inunda todas las facetas de la vida. Se trata de una movilización permanente de la vida. Todo puede derrumbarse en cualquier momento. Hablan entonces de terror anímico, porque aunque hagas todo lo posible por sostener tu vida, todo puede derrumbarse en cualquier momento, exponiéndote a la desexistencia, a encontrarte en lo hondo de una caída muy fuerte. Bueno, estos son como los recortes en relación a varias partes de este trabajo que el colectivo, digo, fue planteando en este congreso, y que fue marcando, ¿no? Como, digo, el análisis que hizo Weber en relación a qué es la precariedad, cuando lo pensamos desde lo laboral y la salud mental. Digo, esta clase tiene un recorte, que es el ataque de pánico, pero realmente el ataque de pánico es una de las sintomatologías clínicas que aparecen un millón más: depresión, ansiedad, incertidumbre, ¿no? Todo lo que marca en relación a la precariedad. Y cuando aparecen y hay accesibilidad, ¿no? Digo, pero bueno, para ir terminando, y si les parece para charlar un poco también, me pareció lindo terminar con una frase, digo porque hasta acá es todo muy sombrío, que es de Letier, que también es un filósofo francés, que dice: practicar lo inhabitable es un ejercicio colectivo, porque practicar lo inhabitable en solitario es fatal. Y creo que esto es un poco como la época, digo, lo pide, ¿no? Lo colectivo, lo que tiene que ver con hacer con otros,
con la práctica entre varios, ¿no? Digo, con poder trabajar en conjunto ciertas problemáticas y poder salir de esta encerrona trágica, como decía Ulloa, ¿no? A través de la ternura y de poder pensar ciertos dispositivos que alojen y bueno, podamos laburar un poco contra lo que es lo precario. Bueno, hasta acá la clase, no sé si alguien quiere, digo, comentar o algo de su propio laburo, alguna pregunta, algo que les interese como para poder charlar un ratito. Bueno, muy, muy interesante, decir, la verdad que me parece que es como el marco de referencia de lo que muchos pasamos, incluso teniendo trabajo estable. O sea, yo me quedé pensando en eso, que teniendo los que por lo menos estamos trabajando en el Estado hace 20 años, nos sentimos muy identificados con un montón de estas cuestiones y desde el punto de vista emocional, no solo para los que estamos trabajando, sino alrededor, ¿no? Nuestros compañeros, nuestros jefes, que a veces no tienen cómo dar respuesta a algunas situaciones. Eh, y pensaba que, ¿por qué la necesidad de la estructura? ¿Por qué la necesidad de la solidez? Eh, y bueno, es una decisión cambiar la mecánica de trabajo. O sea, yo no me imagino sin tener algo estable o sea, habrá gente, por supuesto, que tiene un negocio y espera que entre el cliente y también está dentro de esa precariedad. Eh, pero bueno, es como una decisión, ¿no? Totalmente, Eh, sí. la verdad es que pensaba que cualquiera de las dos formas hoy día se presenta con algún rasgo hasta violento. Sea estable o sea inestable el laburo, termina siendo una exigencia súper que nos expone desde el punto de vista de la salud mental. O sea, la gente está a la defensiva, la comunidad es como el ideal. Y la verdad es que, como todos ideales, son globos que están siempre latentes de pincharse, ¿no? Y pienso eso, que qué difícil hoy esta convivencia, eh, bueno, entre todos y todas, que se realice de alguna forma más tierna, como la verdad es que la frase yo me parece que es lo que más identifica la época, lo que necesitamos, sensibilidad o solidaridad. A mí mucho la palabra empatía no me gusta, se usa muchísimo en recursos humanos y en estos discursos coaching que pululan en el área laboral, viste, como recetas que terminan siendo re frustrantes. Nadie se puede poner el zapato del otro sin que eso incomode, por más que calce 38. O sea, yo no uso zapatos de taco y no lo haría. Entonces digo, como poder pensar eso, ¿no? Que ser sensible a la realidad de los otros es realmente muy difícil cuando todos también estamos atravesados por esa realidad. Es un desafío realmente, es un desafío. Y siento hasta que es un cambio de paradigma sociocultural en algún punto, ¿no? Como Total, sí, adaptarnos a otros valores. sí, totalmente, totalmente, Vicky, que yo creo que, digo, esto que marcás de la empatía, de los lemas de la época, del deber ser, ¿no? De esto del emprendedor, de que puede con todo, digo, es así, es como, bueno, pensar un poco más en el concepto de comunidad, de aldea, de retomar un poco, ¿no? Esos conceptos que, bueno, que nos unen un poco más. Ay, Noel. Sí, ¿qué tal? Muy Oh, interesante. gracias. Y muy interesante, realmente son temas que nos están atravesando en este momento. Y como dice Vicky, los que estamos trabajando en el Estado, realmente se hace muy difícil a veces sostener el día a día, más que nada porque hay una planta permanente estatal, pero hay muchísimos contratos que están precarizados dentro de lo que es el Estado, como artículo 9. También, bueno, hay otros más precarizados todavía.
y en esto que sucedió la semana pasada, con la eliminación a través de un DNU tremendo del Día del Empleado Público, Exacto. que puede tener distintas connotaciones, pero realmente el ataque que tuvimos los empleados públicos fue tremendo. Entonces también repensarnos desde otros espacios, poder acompañar a todas las personas que están en esta situación, porque realmente se hace muy complejo poder realizar una labor diaria teniendo este ataque de la sociedad, del mismo ejecutivo, en fin, y con contratos que cada vez cuestan más sostener, porque estaban hechos cada 3 meses, ahora cada 9, o sea, no se puede tener una proyección de futuro y en esto empieza a actuar toda la incertidumbre, la ansiedad. Bueno, de hecho, en mi trabajo de tesis estoy trabajando sobre el burnout, sobre este tipo de contratación temporaria, así que vamos a ver qué resultados arroja. Interesante. Sí, 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 realmente. sí, 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 es que orada, porque uno, digo, todo el tiempo estás como tratando de poder pensar más allá de los 3 meses, ¿no? Digo, y es como, nada, imposible. Y eso no es sin consecuencias anímicas, emocionales, familiares, digo, ¿no? Uno está todo el tiempo de mal humor, manda al demonio al que tiene al lado, o no, digo, ¿no? Ni hablar de una maternidad, de una crianza, pero bueno, sí, es un montón. Alejandra, Sí, en principio, gracias, Estefanía. Súper interesante la charla. gracias. Y en sintonía con lo que venían diciendo Vicky y Noel, em, el tema, ¿no? Acá hacen mucho foco en el discurso y es algo muy peligroso, ¿no? Porque por esta cuestión del discurso del coaching o, ¿no? De esas cuestiones de las que se agarran para vender cosas como positivas, cuando en realidad quizás nos están sacando derechos o nos están poniendo unos contra otros. A mí me pareció interesante un informe que leí la vez pasada de una empresa que hace un ranking, ¿no? El ranking se llama algo así como los mejores lugares para trabajar o algo por el estilo de Great Place to Work. Great Place to Work, Y sí. sí, digamos, salió número 1 del ranking esto de pedido ya. No, tremendo. Y es tremendo, porque eso, digamos, son los propios trabajadores los que contestan esas encuestas y los que ponen, ¿no? A las empresas en determinado lugar del ranking. Total. ¿En qué sentido? Bueno, los trabajadores, digamos, como decían que ahí ellos tenían la sensación de que podían manejar sus tiempos y que era esto como, ¿no? Como más libre y que, bueno, etcétera. Pero sabemos que es un trabajo completamente precarizado y esclavo, ¿no? Total, Hay total. una palabra que también a mí me hace particularmente hoy en día muchísimo ruido, que es que están tratando de reemplazar la palabra trabajador o empleado por colaborador. Mm. Eso automáticamente te pone digamos, como que ellos lo ponen desde un lugar positivo, como ¿no? Que vos sos parte, como una cuestión inclusiva y demás, pero sabemos, digamos, que nosotros no estamos como trabajadores en iguales condiciones que la parte patronal, lo voy a decir así para que se entienda bien, ¿no? Pero te quieren hacer creer eso, y ahí es donde empieza, ¿no? A jugar esta cuestión, vos lo dijiste hoy, de precariedad light o amable, ¿no? Como que la cosa se va tornando en una especie de, si no te subís a este tren no sos cool o no estás, digamos, ¿no? En pos del crecimiento y en pos de la productividad, entonces la responsabilidad es tuya y entonces, ¿no? Y entonces nos ponemos unos contra otros.
trabajadores contra trabajadores, ¿no? Porque trabajando también en Banco Nación, si cualquiera de ustedes tiene la posibilidad de entrar y ver las redes, los comentarios del público, o sea, los comentarios de los clientes del banco y qué sé yo, nos atacan constantemente con esto de ñoquis, vagos, etcétera, etcétera. Y en definitiva es esto, o sea, con el manejo de ese discurso nos están poniendo unos contra otros y a ellos se les hace mucho más fácil avanzar sobre nuestros derechos como trabajadores, etcétera. Y en el medio de todo esto surgen estas cuestiones, ¿no? Que afectan a la salud. Bueno, en Banco Nación particularmente, hablo desde mi experiencia, en el último año han aumentado exponencialmente las licencias psiquiátricas. ¿No? Licencias extendidas por personas que terminan con ataques de pánico, terminan internadas, bueno, y terminan esta cuestión, ¿no? Del arrasamiento también sobre la subjetividad, porque con esta cuestión de que el trabajo no tiene límite, no tiene horario, no tiene... Y no voy en este caso, a los jefes, porque los jefes también son compañeros que de alguna manera son apretados por otros de arriba, ¿no? Que piden cosas fuera de día laboral, fuera de horario laboral, bueno, y tienen que responder. Entonces, quedamos todos en un todos contra todos, y me parece que hay que tratar de convertir esto, como bien dijiste vos, en una cuestión colectiva de poder ayudarnos, sostenernos, cuidarnos, ¿no? Bueno, Sí, para poder sobrellevar estos tiempos violentos. total, total, sí, sí, estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, porque creo que tiene que ver un poco con la idea cuando armé la clase, ¿no? Que hay personas que a pesar de padecimientos no quieren sí. Bueno, creo que hay una compañera del capítulo que cuando habló no sé si eras vos, Noel o Mariel, que hablaba de esto de las licencias, que tienen licencias, pero que conscientemente, o sea, el cuerpo está en la casa, pero todo lo que tiene que ver con el switcheo de seguir trabajando en una de las clases del capítulo, es como seguir conectados con lo que tengo que hacer, el mail que tengo que contestar, aún así estando de licencia, ¿no? Como digo, esta hiperconectividad, esta falta de encuadre, digo, que marca como cuándo empieza y cuándo termina. ¿No? Y en la facultad eso se ve un montón. Esto de los alumnos mandan mensajes a cualquier hora y no me contestaste. Mariel fue, ¿no? Ah, me parecía, sí. Pero bueno, súper interesante creo esto de pensar, no sé, en lo colectivo, de retomar lo colectivo y lo que quieran romper en relación a esto que marcaba Weber, ¿no? Digo, fragilizar, precarizar es una manera de destruir, sin lugar a dudas, y que el individuo sea el responsable de todo lo que marcabas vos, Alejandra, ¿no? Como el responsable de su éxito, como de su fracaso, y la institución ajena, como si Pedido Ya fuera la mejor empresa para trabajar porque te manejas tus horarios. O sea, los pibes se caen en una bicicleta, no tienen ni RT, laburan 500 horas por un sueldo recontra paupérrimo. Digo, se ven que las personas que trabajan en Pedido Ya son personas también adultas mayores, ¿no? Con, digo, días de frío, de lluvia, bueno, digo, imposible que sea la mejor empresa para trabajar, ¿no? Digamos, hasta de lo vulgar, ni siquiera yendo a ningún tipo de análisis más digo, eximio, ¿no? De lo que uno ve en una bicicleta destartalada de un pibe que no tiene un casco, que le dan esas camperitas que, ¿no? Digo, marcan esta identidad. Pero bueno, gracias, gracias por estar acá, gracias. Bueno, creo que el mes que viene tenemos otra clase también del capítulo, así que nos vamos a encontrar. Bueno, gracias Gracias. por el tiempo y la No, dedicación. Seguimos en Muchas contacto. gracias. Gracias. Bueno, ahora al final aparezco con la frita. Sí, sí. Tenemos en agosto tenemos ya anunciada, está publicada en la web, la charla de Virginia Jacobes sobre, tenemos acá, a ver, ya les voy a...
¿Estás, Virginia, por acá? Sí, 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 sí. ¿Me escuchan? Contanos un poquito de lo que vas a hablar. Sí, Sí, es prevención de violencias. Le puse un título general porque hay distintas cuestiones siempre en el ámbito laboral, ¿no? De lo particular diagnóstico a lo general. Y cómo trabajar dentro de la cultura organizacional para intentar mover esos esquemas, que recontra complejo, o sea, yo son charlas que venimos dando en distintos espacios, como adecuando el contenido y tratando de que al final siempre quede un modo de respuesta, que quede alguna cuestión circulando que sea una herramienta de trabajo para los colegas que están en recursos humanos o en ámbitos laborales. Así que bueno, Buenísimo. vamos a ver. súper interesante. ¿Qué día era, Vicky? ¿Qué día? El 8 o el 9 de agosto, me parece. A ver. Ya les digo exactamente, vamos a recurrir a... es el sábado 9 de agosto a las 10 a.m. por Google Meet. Esto va a circular en la ASM, como les ha llegado también este anuncio. Como esta charla también estamos grabando, la voy a subir a YouTube, les voy a pasar el link para que lo puedan ver. Y lo que hacemos en el capítulo de salud mental, con estas charlas de aproximadamente una hora, en la que tratamos estas cuestiones tan relevantes, tan importantes, es justamente materializar de algún modo, humildemente, esta cuestión de lo colectivo. Es necesario que hablemos de esto, es necesario que nos reunamos para hablar de esto, para hacer acciones, realizar acciones de contención para el lazo, para contener a la gente que está sufriendo en este momento tan cruel. Es tan cruel lo que estamos viviendo. Entonces, es fundamental que le dediquemos nuestro tiempo a tratar estas cuestiones, a que circulen, a pensarlas, a generar ideas para que después podamos modificar lo posible. Bien, entonces, Estefanía, excelente tu charla, ya estuve publicándola en Facebook, en Instagram, anunciando que vamos a subir el link y el video a YouTube para que circule. Te agradezco muchísimo el trabajo, A vos, la Elena, claridad. gracias. Es un orgullo tenerlas. Gracias, gracias. Hermoso equipo, me emocioné. No, para vos, Cordines, una doctora de renombre, Por un favor, lujazo tenerte de lujazo. coordinadora. Vos sabés que Lujazo. yo participé del capítulo hace muchos años, me bajé, me puse muy contenta cuando vi que nos estás rearmando, así que buenísimo el laburo que estás proponiendo, Elena, gracias. Bueno, emocionada con la curita también. Acá. Eso ahí se me mete el teatro, Lisa los campos del sol. Bueno, para el cierre del año en Paraná podemos armar algo. Ay, qué lindo. Bueno, Dramaturga, Qué lindo, bueno, yo muchas voy. gracias. Gracias. Muchas gracias a Gracias. todos por estar. Bueno, muchas gracias. Gracias, Estefanía. Juan, Gracias. muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, Gracias. Gracias a ustedes. Vicky. Gracias. Un placer yo enorme. Gracias. agradecer que, bueno, que se puede hablar, ¿no? de estos temas y que, bueno, que también que se sepa que por ahí cuando la persona está depresiva, está ansiosa, está angustiada, no es que aparece de la nada esa angustia, esa tristeza, sino que, bueno, que tiene que ver con estos factores, ¿no? Sociales, económicos, políticos, y me parece que es muy importante poder dialectizar esta problemática bueno, que emerge claramente de una política que está destruyendo no solamente la salud pública, sino la educación. Bueno, está todo lo que puede rompe, y es muy importante que podamos también poner en palabra con nuestros compañeros, con nuestra familia, con nuestros amigos, porque yo creo que en parte tenemos que, no estamos exentos de esta sociedad como profesionales de la salud, y dar la batalla cultural me parece que es muy importante. Es un granito de arena, con amor,
sin confrontar, pero explicar que hay modelos y modelos, hay políticas y políticas, y que le afectan, a todos nos afectan, ¿no? Porque todos necesitamos de la educación, tanto nosotros como nuestros hijos, de la salud, de un hospital, de un profesional, de un médico. Entonces, poder charlar, intercambiar con nuestros pares para que, bueno, que el día de mañana puedan decidir con un poquitito más de prudencia qué es lo dónde ponen su voto, ¿no? Porque creo que esto, no estamos exentos de esto, y es importante también, porque después pasan todas estas cosas, ¿no es cierto? Yo desde mi lugar trato, no confrontar, sino explicarles, ¿no? Que, que, que hay políticas y políticas. Entonces, por ahí también aportar, no solamente desde la salud mental, sino también dar y inmiscuirnos, ¿no? Dando esta batalla cultural. Un granito de arena. Uno que nosotros podemos hacerle entender esto, suma muchísimo, porque después no solamente salen afectados los profesionales, sino, por supuesto, todas las personas que requieren de estos servicios. Así que bueno, eso yo agradezco, gracias infinitas por esta clase, por poder darnos este espacio para poner en palabras y hablar algo tan importante y que emerge y que, bueno, sin dudas nos afecta a todos como sociedad. Así que bueno, nada, gracias, mil gracias por esta clase. Por favor, a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a todos. Que tengan un lindo fin de semana, con un poquito Igualmente. más Bueno. abrigado, ¿no? Lo que estamos con. Ahora está haciendo 11 Sí. grados acá, en Capital. Que pasen un lindo fin de semana, un lindo 9 de julio, y nos seguimos viendo. Abrazos. Bueno, gracias. Buen fin de semana. Gracias, Adiós. gracias. Gracias, nos Chao, vemos. chao. Gracias a todos. Adiós.